¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gabriel Sánchez. En esta ocasión vamos a brindar una charla informativa que tiene como propósito brindar conocimientos sobre los riesgos que van a encontrar al momento de la visita a obra como estudiantes. Cuando estamos hablando de riesgos en la industria de la construcción, estamos hablando de situaciones que pueden causar accidentes. Principalmente, si listamos los riesgos, tienen que ver con riesgo de caída en altura de elementos o de personas por bordes de losa o por huecos de ascensores, riesgo de caída a nivel, que se llama, que es en un mismo plano de trabajo cuando hay tropiezos y caídas y golpes a un mismo nivel. También tenemos riesgo de electrocución por todas las instalaciones que hay para el funcionamiento de las máquinas y la iluminación. Existen también los riesgos asociados a los golpes, por el orden, por la limpieza. Bueno, estos serían como los riesgos más comunes que deberíamos tener mucha precaución al momento de recorrer las obras. Por eso que los estudiantes y las estudiantes deben tener bien marcado el recorrido, no aproximarse a maquinarias, no aproximarse a borde de losas, tratar de no tocar elementos más allá de lo que sean barandas o elementos para transitar y mantenerse siempre en los lugares donde los docentes designen para poder observar los trabajos en obras. Cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de una disciplina específica que tiene que ver con la higiene y seguridad laboral. Este campo, ¿sí?, que tiene que ver con uno de los alcances del título de nuestra profesión como arquitectos y arquitectas, está asociado a la prevención. Cuando hablamos de prevención estamos hablando de todas las medidas que se toman al momento de manera preventiva para evitar que sucedan accidentes y enfermedades del trabajo. Esto es ya referido a todo lo que tiene que ver con los trabajadores. La prevención empieza por el acondicionamiento de los lugares de trabajo, pero también la provisión de todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal de los trabajadores. Si ustedes en las visitas observan al trabajador en su medio, entorno de trabajo, van a poder ver que tiene distintos elementos que lo protegen del riesgo, como por ejemplo el casco, sus guantes, su calzado de seguridad, su ropa de trabajo, sus protecciones auditivas, sus protecciones faciales o sus protecciones de sus ojos. Todos estos elementos denominados EPP tienen la función de aislar al trabajador de los riesgos que se encuentran en el trabajo. En la industria de la construcción encontramos todo tipo de riesgos. Por ejemplo, los podemos agrupar por distintos campos. Tenemos los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos biológicos y los riesgos ergonómicos. A ver, podemos citar como riesgos físicos esto que tienen que ver con caídas de objetos, tropiezos, caída en altura, atrapamiento de manos en partes móviles de máquinas. Esos serían lo que son los riesgos físicos. Por ejemplo, también el polvillo en suspensión, que no habrá mucho, los ruidos, todo eso se clasifican como riesgos físicos. Los riesgos químicos, ¿dónde encontramos riesgos químicos? En productos como por ejemplo pinturas y solventes, ¿sí? Bien, luego tenemos también los riesgos ergonómicos, que son aquellos vinculados a todo lo que tiene que ver con el trabajador y cómo interactúa con las herramientas, los pesos, su movilidad, sus posiciones, sus esfuerzos. Bueno, esos son los riesgos ergonómicos. Uno de los, digamos, riesgos más comunes en la industria de la construcción, dado a las múltiples y diversas posiciones de trabajo, los distintos tipos de materiales, los distintos movimientos de las articulaciones, los distintos esfuerzos que realizan los trabajadores de la construcción. Y por último, lo que tiene que ver con los riesgos biológicos. Si bien es una industria donde no encontramos tantos riesgos biológicos como podría ser tal vez en un laboratorio, sí podemos decir que tienen que ver, por ejemplo, con esta instancia del COVID, que tiene que ver con las bacterias, con distintos tipos de contaminantes clasificados como biológicos, que tienen que ver mucho con la higiene
la higiene personal. Tengamos en cuenta que estos factores, estos contaminantes, pueden ingresar al cuerpo por distintas vías. Por la vía dérmica, por la vía de la ingesta, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha prevención acerca de cómo nos aislamos de estos riesgos, y para eso el uso de los elementos de protección personal, como les comenté antes, es clave. Para cerrar, quería comentarles que este tema del cuidado de las personas, de los trabajadores, para que no sufran ni accidentes ni enfermedades del trabajo, es una disciplina que tiene que ser desarrollada dentro también del campo del ejercicio profesional. Es decir, los y las arquitectas, cuando van a obra a dirigir los trabajos, es muy importante que se fijen en los aspectos que tienen que ver con la producción, con la calidad y con la seguridad de los trabajadores. Es una mirada integral, no se puede hacer hincapié en las cuestiones de producción y las cuestiones de calidad sin mirar en qué condiciones está trabajando el trabajador, si se han controlado los riesgos a los cuales estará expuesto. Bueno, y para cerrar, si les ha gustado esta temática que tiene que ver con higiene y seguridad, tenemos una oferta académica que es una electiva que se llama PSR, Prevención y Control de Riesgos, y los invito a que, si no han cursado aún todavía una electiva, se sumen este año o el próximo. Muchas gracias.